Shabbat Shalom, amada familia, amada Mishpaha. Bendiciones desde Colombia, les saluda su Aj Mauricio Leandro López Ángel, dándole gracias al Eterno por cada una de ustedes, sus familias, sus hogares y sus descendencias, como el cuerpo y familia que somos, ese pueblo del Eterno, bendito sea el Señor. Oremos, mis amados, en este hermoso Shabbat. Amado Padre Celestial, Jehová, eres tú, el Altísimo y Soberano. Gracias porque eres quien nos ayuda siempre, en todo momento, nos unes en tu amor, en tu verdad. Gracias por este tiempo de Shabbat. Gracias por la vida de nuestros amados mentores, nuestro amado Moreano, nuestra amada morada Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín y cada uno de los estudiantes de raíces hebreas aquí en las hermosas Kehilá de Josué. Que esta bendición que traes a nuestro pueblo, a nuestra familia de la Kehilá de Josué, sea expandida a cada una de las naciones en tu poderoso nombre y en tu poder, Yeshua HaMashiach. En tu nombre lo creemos, lo declaramos y nos gozamos en este tiempo de delicia, en esta mesa de banquete, de alimento para nuestra alma. Aleluya. Gracias por usar mi vida y decido morir para que seas tú glorificado y vivo en esta palabra contundente que es derramada sobre mis hermanos y sus corazones para corrección de sus almas. En tu nombre, en tu Shem, Yeshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, la salvación de Jehová. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué tremendo. Vemos en esta parashat de la parashat Naso, ¿sí? Tenemos varios textos, entre esos está Hechos 5. También tenemos número 5. Estoy hablando en una porción aparte sobre esta revelación de la Antigua Torah, lo que nos muestra el Tanaj. Ahora veremos qué nos muestra el Brit Hadashah, ¿sí? Entonces vemos aquí en Hechos 5 que la iglesia crece a pesar de la oposición, ¿sí? Entendamos esa mentalidad, mis amados, así en Bejayot, y es que la iglesia crece a pesar de la oposición que haya. ¿La iglesia cuál? La iglesia orgánica del Eterno, aleluya, no la iglesia institucional, ¿sí? No se trata de multitudes, se trata de siervos competentes del reino, aleluya. Sí, por algo eran 12 nomás. Pero bueno, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Qué pena, un pequeño chiste. Bueno, entonces vemos aquí algo importante sobre Hechos 5, el verso 1 y 2, vemos lo que dijeron Ananías y Zafira, ¿sí? Después de que vieron la gran generosidad de Bernabé y en cuanto era respaldado, eso lo vemos en Hechos 4, 36, 37, Ananías y Zafira decidieron que querían recibir el mismo respeto. Creemos aquí que su corazón estaba lejos de Dios, ¿sí? Se dañó su corazón en el pensamiento, codiciaron algo que era de otro siervo, ¿sí? Y por codicia quisieron buscar un reconocimiento humano, pero no el reconocimiento del Eterno. Tremendo, cuando se filtran ese tipo de cosas en los corazones, Santo Kadosh Baruj. Guárdanos y síguenos ayudando en tu corrección en la Torah, aleluya. Bien, entonces, ellos vendieron la heredad que tenían y dieron solo una porción a la Kehilá, a la iglesia, mientras que implicaban que habían sacrificado todo a la iglesia, ¿sí? Estaban mintiendo. Vemos dos tipos de cosas que pasaron. Se filtró un pecado de pensamiento, de egoísmo, de envidia, y se vinieron filtrando más cosas. Es tremendo, delicado las puertas que se abren hacia el pecado o hacia el pecado de indolencia, bien sea de una forma inconsciente o en una forma mental, teniendo en cuenta que pecamos en pensamiento, en palabra y en obra y en omisión, ¿sí? Lo que conocemos también como el pecado oculto, podríamos introducirlo ahí, pero bueno, eso ya es un tema que ya iremos abordando en el favor del Eterno, en diferentes porciones, diferentes situaciones, diferentes estudios. Por eso es importante estar sintonizados con la estación del Ruach, Radio Shalom, aleluya. Bien, entonces, la antigua palabra para sustrajo es nos pixonal, ¿sí? Nos pixomal, perdón, que significa apropiarse indebidamente. La misma palabra se usó con el robo de Acán en la traducción griega del antiguo pacto. Lo vemos ahí en el libro de Josué 7:21. Vemos esta misma falencia. Eso no es solamente que pasó a Zafira y a su esposo, ¿sí? A Ananías, sino que le pasó también a Acán. Ahí lo vemos en Josué 7:1, 7:21.
Y la única otra vez que suena esta palabra nos pisó mal, se usa en el nuevo pacto, que es el Brit Hadashah, en el cual significa robar, verificado ahí en el libro de Tito 2:10, ¿sí? Importante. La historia de Ananías es para el libro de los Hechos que estamos leyendo, lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. En ambas narraciones, un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Eso es lo que pasa. Un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso de todo un pueblo. ¿Sí? Tremendo. El pecado que puede generar una sola persona dentro de un cuerpo, en el eterno, ¿sí? Un cuerpo, hablemos de una iglesia física en este momento, digámoslo así, inclusive una iglesia institucional como estamos nosotros, puede afectar a todo un pueblo. ¿Sí? Tremendo eso. Eso es tremendo. Entonces, ese progreso victorioso lo necesitamos, mis amados Ajim Bejayot, porque somos el pueblo del Eterno, aleluya, ¿sí? Entonces, claramente el marido y la mujer eran cómplices en el engaño. Ambos querían la imagen de gran generosidad, sin realmente ser notablemente generosos, ¿sí? Tremendo esto. De hecho, puede que exista la implicación de que Ananías y Zafira habían prometido dar todo el producto de la venta a Jehová, pero después cambiaron de opinión y entregaron solo una parte. Una vez que el amor al dinero, mis amados Ajim Bejayot, toma posesión en una persona, no hay maldad que no pueda hacer o que no haga de acuerdo a esa posesión que tiene en el amor al dinero. Estas son las maldades empacadas, prácticamente. Con el pecado de Ananías, más allá de un simple intento de engañar a Dios y a la iglesia. ¿Cuáles son? El desprecio de Dios, el sacrilegio defraudador, la vanidad y ambición perversa, la falta de emuná, la corrupción de un orden bueno y sagrado, y también la hipocresía. Todo esto se filtró en ese momento que Ananías hizo este tipo de cuestiones. Este es el empaque que viene con todo este tema del intento de engañar al Eterno. Por eso Dios no puede ser burlado, mis amados Ajim Bejayot. Esto es delicadísimo. Kadosh. Bien. Así que pasa algo y es que Kefa, Pedro, confronta a Ananías. Al parecer Jehová le dio a Pedro, un conocimiento sobrenatural de lo que Ananías había hecho. Este don espiritual llamado la palabra de sabiduría es mencionado en 1 Corintios 12:8, para que ustedes lo consulten allí en el Brit Hadashah. Aleluya. Cuando Pedro dijo esto, Ananías debió haberse sentido aplastado. Seguramente él esperaba alabanzas por su regalo espectacular, pero en vez de eso fue regañado. Pedro vio que Satanás, estaba trabajando aún a través de un hombre contado entre creyentes como Ananías. Tremendo este nivel de discernimiento visual del espíritu, ¿sí? Y lo que conocemos como palabra de sabiduría también. Cosa tremenda. Debido a que su pecado codiciaba la alabanza pública por su generosidad, fue apropiado que su pecado fuera revelado públicamente. Es una buena regla general de los pecados secretos, que los pecados secretos deben tratarse en secreto, los pecados privados en privado y solo los pecados públicos en público. Esto es algo tremendo, santo. Kefa, Pedro, no acusó a Ananías de mentirle a la iglesia ni a los apóstoles, sino al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo mismo, ¿sí? Entonces no se le miente, mis amados Ajim Bejayot, a tu pastor, a tu siervo, a tu hermano o a la congregación, no se le miente directamente a Dios, ¿sí? Directamente a Dios. Santo Kadosh Barujú, bendito. Bien, Pedro no acusó a Ananías de mentirle a la Kehilá, como les digo, ¿sí? Sino al Ruach HaKodesh. Esto es algo delicado, por eso lo repetí. Entonces Pedro claramente creía que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, era una persona, porque solo se puede mentir a una persona. También creía que el Ruach HaKodesh es Dios.
Entonces, él le dijo claramente, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tremendo esto. Dios nos guarde y nos siga guiando porque estamos aprendiendo a corregir nuestra alma y a ser cada vez como Él quiere que seamos. Aleluya. Benditas porciones, ¿no? Gloria al Eterno. Bueno, así que Pedro reconoció libremente que la heredad y su valor pertenecían solo a Ananías. Él era completamente libre de hacer con ella lo que quisiera. Su delito no fue retener el dinero, sino implicar engañosamente que lo había dado todo. ¿Sí? Tremendo. Había solamente que, podría haber dado solamente el dinero que dijo que iba a dar, más no decir mentiras. ¿Sí? Tremendo eso, porque codició y más encima mintió. Una cosa tremenda. Bien, por supuesto su pecado fue la avaricia al guardar el dinero, pero su mayor pecado fue el orgullo al querer que todos lo consideraran tan espiritual porque lo había dado todo, cuando no lo había hecho. ¿Sí? Tremendo esto. ¿Cuántas personas piensan en comprar su santidad, de comprar su salvación, cuando eso es dado por gracia del Eterno? Bendito Kadosh Baruj. Bien, su pecado es imitado de muchas maneras y hoy podemos verlo de diferentes formas. Podemos crear o dar la impresión de que somos personas que leemos la Torá y oramos cuando en verdad no lo somos. Podemos crear o permitir la impresión de que tenemos todo en orden cuando no es así. Podemos exagerar nuestros logros o eficacias espirituales para aparentar ser algo que no somos. Es demasiado fácil ser feliz con la imagen de espiritualidad sin la realidad de una vida espiritual verdadera en la mente. Aleluya. Su gran pecado era arraigado en el orgullo. El orgullo corrompe a la iglesia, a la quejilá, más rápido que cualquier otra cosa, mis amados Ajim Bejayot. Santo Kadosh. Esto muestra cuán innecesario era su pecado. Ananías era libre de usar el dinero para lo que quisiera, excepto como una manera de hinchar su imagen espiritual y orgullo. Satanás, había llenado el corazón de Ananías, pero Pedro podía preguntar, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás puede influenciar la vida de un creyente, mis amados Ajim Bejayot, incluso un creyente lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, pero no puede pecar por ti. Ananías tuvo que concebirlo en su corazón. Que vemos aquí la concepción del pecado. Llega como un pensamiento, ¿sí? Y se materializa. Si tú dejas que vaya a tu corazón, va a salir pecado de ti. Santo Kadosh Baruj, en acción, en pensamiento, en palabra y en omisión. Bien, así que vemos que pasa algo tremendo y es la muerte de Ananías. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías, él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió. No es asunto de la quejilá pronunciar una sentencia de muerte sobre nadie, mis amados Ajim Bejayot. No somos jueces de nadie ni nada de eso. No vendemos salvación, no damos salvación. Solo salva a quién? Yeshua HaMashiach. El acercamiento a su palabra, el hacer hacedores de su palabra y sobre todo siervos competentes. ¿Sí? Siempre es importante abordar sobre las parábolas, es algo muy hermoso, ¿sí? Como estudiante les digo, las parábolas lo llevan a uno a adquirir bastantes temas entre la mentalidad de verdad que necesitamos como hijos. Y entre esos, pues el temor al Eterno. Es muy importante porque Él va a venir a pedir cuentas. Va a pedir cuentas a ti, a mí. Entonces es delicado. ¿Con qué cuentas le vamos a salir? Santo Padre. Bien. Entonces, Pedro probablemente estaba más sorprendido que nadie cuando Ananías cayó muerto, ¿sí? Observa que Pedro no le dijo nada a Ananías de su muerte. La sentencia no invocaba a un hombre de maldición por el capricho de un oficial eclesiástico. La muerte de Ananías fue un acto de Dios directamente, ¿sí? Un acto directo de Jehová. Entendamos esto tremendo. Y dice el texto que cayó y expiró, ¿sí? Esto fue un castigo severo por un pecado que parece ser común hoy en día. Algunos se preguntaban si Dios no fue excesivamente duro contra Ananías realmente. Algo tremendo. La maravilla mayor es que Jehová retrasa su juicio justo
en prácticamente todos los demás casos. Ananías recibió exactamente lo que merecía. Él simplemente no podía vivir en la atmósfera de pureza que marcaba la iglesia en ese momento. La atmósfera de pureza de la Kehilá del Eterno, de la Kehilá de Yeshua, de la iglesia, sin importar denominación, en las 48.000 denominaciones que hayan, pero que sean santos como yo soy santo, dice el Eterno, y eso es un reto de día a día, mis amados Ajim Bejayot. Y si es necesario arrodillarse 4 o 5.000 veces en el día, es necesario hacerlo, porque Él puede venir en un momentico, apenas chasqueamos los dedos y puede aparecer y desaparecer. Santo Padre, esto es una cosa tremenda. Bien, el medio físico para la muerte de Ananías fue tal vez un ataque al corazón causado por el susto o el terror, ¿sí? Él vivió en un tiempo y entre un pueblo que realmente creía que había un Dios en el cielo al que todos debíamos rendir cuentas. Le daba miedo tener su pecado expuesto y saber que era responsable ante Dios por ello. No bostezó ni debatió cuando fue confrontado con su pecado. Él cayó y se murió de una vez, ¿sí? Cayó y expiró. Lo que hizo Ananías también debe verse en el contexto de su época. Esta fue una coyuntura crítica para la Kehilá primitiva, la iglesia primitiva. Y tal impureza, pecado, escándalo e infiltración satánica podrían haber corrompido la iglesia hasta su raíz. La iglesia nunca ha sido dañada o perjudicada por oposiciones desde afuera. Ha sido perpetuamente dañada, obstaculizada por peligros desde adentro. Tremendo esto. Y esto me mostraba una visión el Eterno. Bendito sea Él por estas visiones hermosas que me da cuando leo, cuando oro, cuando estoy en sus tiempos. Y es de la cesta de las frutas, ¿sí? Y en esa cesta de frutas hay bastantes frutas de diferentes tipos, pero si hay una sola fruta dañada, daña el resto de frutas, ¿sí? Lo conocemos como contaminación espiritual y lo conocemos también como la transferencia espiritual del adverso o del adversario, ¿sí? Una cosa tremenda. Por ahí dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces es delicado todas las transferencias espirituales que podemos adquirir por no ser sabios y sensatos de acuerdo a la dirección de Dios cuando Él nos dice que no nos juntemos a yugos desiguales. Tremendo esto, ¿no? Y vimos también que había una separación de inmundos en número 5. Pero bueno, bendito sea el Eterno. Entonces podemos suponer que una razón por la que no vemos el mismo juicio notable de Jehová de esta manera hoy en día es porque la iglesia de Jehová tiene muchas ramas, mis amados Ajib Behayot. La iglesia en este tiempo, su Kehilá, su novia orgánica, tiene muchas ramas. Aún así el cuerpo entero de Yeshua, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otra ciudad o país en el que podamos estar, en este caso mío Colombia, ¿sí? Aunque el cuerpo entero de Yeshua en cualquiera de esos estados se corrompiera por un escándalo o pecado, hay mucha fuerza en otras partes del árbol. Por eso es importante que nos unamos en ejad y en amor y oremos los unos por los otros, ¿sí? O yo orar, digamos, por el mexicano, por el venezolano, por el de Bolivia, por el de Argentina, por cada una de las naciones. Por eso debemos orar por todas las naciones. Aleluya, ¿sí? Somos parte de esa rama, de la Kehilá. Bendito. El susto, perdón, el susto que se llevó a Ananías fue tremendo. Yo me imagino eso es una locura, ¿sí? Pero bueno, hablando tanto del árbol y ese tema es muy lindo, ¿sí? Y vemos que la administración de la Kehilá hoy en día, no es la que era antes. O podría haber muchos hombres y mujeres muertos al terminar algunos servicios. O sea, imagínate tú entrando a la Kehilá física, ¿sí? Y de un momento a otro se empieza a caer la gente a morirse, o sea, es una locura. Santo Padre de la Gloria. Bendita gracia, ¿no? Del Eterno es tremenda gracia hermosa que tenemos, gracia sobre gracia. El susto de ser expuesto era demasiado para Ananías, como lo vemos. Para muchos creyentes en compromiso, su mayor temor no es el pecado en sí, sino en el ser descubiertos. Ese es el mayor temor, tremendo esto.
No busco juzgar a nadie, simplemente es lo que el Eterno puso en mi corazón de acuerdo a este hebraísmo, ¿sí? Más que nada, la lección de Ananías y Zafira es que presumimos mucho de Dios cuando asumimos que siempre hay tiempo para arrepentirnos, tiempo para estar bien con Jehová, tiempo para ser sincero con Él. Cualquier momento dado por Jehová es un regalo, mis amados Ajim Bejayot, un regalo inmerecido que no se le debe a nadie. Nunca debemos suponer que siempre estará allí, ¿sí? Es algo muy importante. Valorar el tiempo del Eterno, el tiempo presente del Eterno. Yeshua vive y reina, no vivió y reina, ni reinó, ni vivirá y reinará. No, vive y reina, aleluya, aquí y ahora con nosotros, en Ejat con su novia. Santo. Así que no debemos inferir de la rareza de tales juicios en esta palabra o de su soledad, que la mente de Dios ha cambiado en cuanto a la pecaminosidad, el odio y la maldad extrema del pecado, que Él ha reprendido. El ejemplo solitario debe ser un monumento duradero y terrible de lo que Jehová piensa de ese pecado, mis amados hermanos. Entonces es algo muy importante. Son juicios que encontramos muchas veces en la misma palabra, pero entonces debemos entenderlos de acuerdo a los tiempos, ¿sí? Y de acuerdo al trabajo y el valor del sacrificio de Yeshua. Tengamos en cuenta que ya había sido crucificado Yeshua. Entonces algo muy importante, lo que se mueve a nivel de lo que somos como iglesia, ¿no? Bendito sea el Eterno por todas las personas que han orado por mí y también por las que no han orado. Aleluya. Bien. Entonces, el avivamiento es como el día de juicio. ¿Por qué hablo del avivamiento? ¿Sí? Porque en ese día del avivamiento, él describe como la llegada del avivamiento casi siempre está marcada por una obra radical de Jehová al tratar con los pecados de los creyentes. Eso es lo que pasa cuando hay un avivamiento. No necesariamente tienen que ver milagros y de todas esas cuestiones visibles, porque la gente solo quiere vivir de cosas visibles. Entonces se llenan coliseos, incluso cobran la entrada para hacer milagros. Santo Padre, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces vemos y conocemos eso. Qué pena con mis hermanos de cualquier tipo de congregación, mis respetos. Yo soy un hijo de Dios, aleluya, un creyente, un portador de su verdad. Pero no hago parte de ninguna denominación como tal, ¿sí? Soy parte de una familia, de un pueblo, de la que es la Yahushua, que es el lugar donde pues estudio y me formo, y también sirvo a mis hermanos católicos, cristianos, testigos de Jehová, judíos, el que sea, ¿sí? Nada que temer, en la gracia del Eterno, ¿sí? Entonces algo muy importante, este tema del avivamiento es solamente la obra radical de Dios al tratar con los pecados de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Bien, ahora pongamos esto en un contexto moderno. Si esto hubiera pasado hoy, tendríamos un comité de encubrimiento, realmente. Y no dejes que el público sepa. Puedes animarte, quizá esto te sorprenda. Cuando Jehová Dios, nuestro Padre, expone las cosas, uno de los resultados es que cuando Jehová fue vindicado, la obra ganó fuerzas de nuevo, ¿sí? Es algo tremendo. Así que el avivamiento significa el día de juicio. Hice una consulta aparte, especial, ¿sí? Y esto es lo que pasó en Samsung, ¿sí? El juicio sobre misioneros, pastores, personas, y después el miedo cayó sobre el mundo y el nombre de Jehová fue glorificado. Y la gente tiene una idea tan equivocada de lo que significa el avivamiento realmente. Piensan del avivamiento como algo triunfal y digamos un derrame de gran bendición y milagros y prodigios. Es el día de juicio para la iglesia, realmente, mis amados. Pero después del juicio y después de las cosas, de que las cosas se calmen, hay una bendición abundante, mis amados. Ajim Bejayot. ¿Sí? Entonces la tormenta no es para siempre, la tormenta es para pasarla. En la barca del Eterno, en la barca de Yeshua. ¿Sí? Sin miedo a nada. Aleluya. Bien. Zafira era una participante a sabiendas y voluntaria en el pecado, igual que en el evidente encubrimiento. El juicio de Jehová sobre ella fue tan justo como su juicio de Ananías. Así que no sabemos si Ananías y Zafira tuvieron un matrimonio bueno o malo, si peleaban o convivían con frecuencia. Sabemos que al menos convivieron en tentar al Espíritu del Señor. En eso fue lo que convivieron, ¿sí? Deberían haber convenido
para el Señor, para el Eterno, en vez de en contra de Él. ¿Sí? Por buscar una gloria humana, fueron en contra del Eterno. No sabemos si Ananías sugirió esto a Zafira, o lo hizo, o llegaron a la idea juntos. Pero si Ananías lo pensó y presionó a Zafira para que lo acompañara, estaba mal en hacerlo y ella estaba mal en seguirlo. El concepto de sumisión no se extiende a la sumisión al pecado, ¿sí? Entonces ahí entendemos lo de los yugos desiguales, porque una persona que te lleve a pecar no es un yugo adecuado, ¿sí? Tan lamentable que se peca en la murmuración, mis amados Ajim Bejayot, solamente con murmurar de un hermano o de una hermana. Y no solamente hablemos de la iglesia en esa parte, sino desde la visión del Eterno, en sus ojos y en su corazón y en su amor, pues obviamente son todas las personas, no juzgues a nadie, así no esté en la iglesia o no esté en la iglesia, o sea, no critiques, no juzgues, no murmures, ¿sí? Exhorta en amor a la persona, abrázale y ora por esa persona, paga un tiempo en lugar secreto, eso es lo que se debe hacer, santo, Kadosh Baruj. Bien, apropiadamente, pues el mismo juicio vino sobre Zafira como el que había venido sobre su esposo Ananías. ¿Cómo compartirían el mismo pecado? Era apropiado que sufrieran la misma reacción al ser descubiertos, conmoción y horror realmente. Ananías y Zafira murieron, pero no necesariamente significaba que no fueron al cielo. Es imposible decir con seguridad porque solo Dios lo sabe, ¿sí? Solo Jehová lo sabe. Pero podemos ver que es posible para un creyente cometer un pecado de muerte, y esto es visto en 1 de Juan 5, 16, 17. Y tenemos ejemplos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, de creyentes salvos que son juzgados siendo traídos a casa por muerte. Lo vemos en 1 de Corintios 11, 27, 32. Los verdaderos creyentes no pierden su salvación al pecar. El castigo de Ananías y Zafira, aunque extremo, fue solamente por esta vida, mis amados Ajim Bejayot. Desde la mentalidad de reino, ¿no? Estamos hablando desde mentalidad de reino. Esto es un poquito profundo, pero importante para entenderlo, ¿sí? Al notar la comparación entre el incidente de Ananías y Zafira al de acá en el libro de Josué, es interesante también observar los contrastes, ¿sí? En Josué, Jehová esperaba que el pueblo de Jehová mismo ejecutara el juicio sobre el ofensor, pero en Hechos, Jehová tomó ese tipo de juicio de la mano de la quejila de la iglesia para hacerlo él mismo. Esto muestra que la quejila de la iglesia no tiene lugar en la administración de tal castigo o en hacer que las autoridades civiles lo hagan por ellos. Algo importante y me llamaba mucho la atención es que el nombre Zafira significa hermosa en arameo. El nombre de Ananías significa Dios de gracia en hebreo, ¿sí? Puede parecer que sus nombres contradecían sus vidas, pero vemos la hermosura y gracia de Dios en dos maneras significativas, ¿sí? Dios te ha dado un nombre, mi amado hermano y hermana. Y dice en su palabra que nos dará otro nombre. Qué lindo, ¿no? Pero esas son profundidades de ya de acuerdo a lo que va viendo cada uno de los hermanos y hermanas. En Él, ¿no? Y para Él, aleluya. Claro, porque tú te puedes llamar, bueno, podemos decir que cualquier otra persona puede llamarse Jesús, pero pues es un asesino en serie, no sé, un secuestrador o un ladrón. Puedes llamarte como quieras, Marcos, no sé, un supernombre bíblico, ¿sí? Pero si no efectúas, si no tienes la revelación del Eterno en tu corazón, no te acercas al trono de su gracia, pues no vas a desarrollar eso y va a ser tergiversada toda tu identidad, sin importar tu credo, tu religión, ni nada de esas cuestiones. Dios no es excepción de personas, así que está abierta la puerta para buscar al Eterno. Él viene pronto, aleluya. Bien, si Ananías y Zafira eran en realidad destinados para el cielo, muestra que Jehová era lo suficiente hermoso y lleno de gracia para no negar la salvación, incluso por un pecado grave, ¿sí? La hermosura y la gracia de Jehová se vio en la continua bendición de Jehová sobre la quejila, sobre su iglesia, y la que sigue viniendo. La protegió no solo de contra ataques externos, sino también contra sí misma. Si Ananías y Zafira estuvieran llenos de gracia, esto les habría agradado. Oh Señor, llévanos al cielo ahora si debes, pero permite que tu obra continúe y que tu nombre sea glorificado. Eso fue lo que pasó. Cuando hay gracia, tú te acercas al trono de la gracia.
Pero no te puedes acercar al trono de la gracia si no hay gracia en ti, si no la conoces. Y para conocerla pues tienes que vivir en la mente de Yeshua, estar mirando bajo los ojos de Yeshua, los lentes de Yeshua, observantes de Torah, cumplir mandamientos, consagración, sacrificio y muerte al yo. Es una cosa tremenda, todos los días. Ya en el verso 12 vemos que el poder demostrado por milagros y unidad. En Hechos 4:30 leemos que estos creyentes primitivos oraron para que Jehová continuara haciendo señales y prodigios mediante el nombre de su santo hijo Yeshua HaMashiach. Dios con nosotros, Emmanuel, salvación de Jehová. Uno solo es Él, aleluya. Esto muestra que esta oración fue contestada y que estas señales y prodigios notables continuaron, mis amados Ahim Bejayot. No se nos dice que fueron estas señales y prodigios, probablemente eran como lo que vemos en otras partes del libro de Hechos y en los Evangelios, sanidades, liberaciones de poderes demoníacos y bendiciones inusuales. A menudo el hecho de que el pueblo de Dios estén todos unánimes, que es unidos en Ejad, es una demostración grande del poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que cualquier señal o maravilla en particular. Nuestros corazones egoístas y nuestras mentes tercas pueden ser más difíciles de mover que cualquier montaña, mis amados Ahim Bejayot. Así que nada de egoísmos y nada de mentalidades tercas. Aleluya. Al parecer, Jehová eligió hacer estas obras milagrosas por la mano de los apóstoles y no mayormente por otros. Aún así, Jehová elige sabiamente cuáles manos traerán un milagro. Él tenía un propósito en hacerlo por la mano de los apóstoles, ¿sí? Y esto trae una reputación y un crecimiento a la Kehilá, como lo podemos ver ahí en lo que estamos viendo y estudiando juntos. La comunidad de creyentes tenía una maravillosa reputación de integridad y todos sabían que era algo serio ser un seguidor de Yeshua. Un incidente de Ananías y Zafira reduciría el nivel de compromiso casual. Cuidado con emocionalismos y con compromisos casuales. Santo Kadosh Baruj Hu. Bien, pero la Kehilá siguió creciendo, como les decía, aunque el pueblo sabía que era algo serio ser un creyente, seguidor de Yeshua, discípulo competente del reino, así como nosotros debemos entender que eso es algo serio, el Espíritu de Jehová seguía moviéndose con poder, ¿sí? Nuevos creyentes fueron añadidos, nos dice la Escritura. Los que creían en el Señor aumentaban, no creían en una Kehilá o en una iglesia o en una persona o en un movimiento, pero en el Señor mismo fue añadido un gran número de personas. La mención de un gran número así de hombres como mujeres es la forma de que Lucas nos recuerda que la limpieza de la Kehilá en relación con Ananías y Zafira no causó daño duradero, ¿sí? Y encontramos que hay una expectativa de algunos milagros entre los primeros creyentes, y entre ellos encontramos el poder de la emuná, el poder de la fe, ¿sí? La gente estaba tan convencida de la realidad y el poder de lo que creían los creyentes en ese tiempo, que pensaron que podían ser sanados por el simple toque de la sombra de Pedro. Nuestro texto nos dice específicamente que las personas fueron sanadas por la sombra de Pedro, solo que la gente pensó que lo haría y que tomaron medidas basadas en esa creencia. Asumiendo que las personas fueron sanadas aparentemente, incluso la sombra de Pedro vino a ser un contacto donde las personas usaban su fe en Yeshua como sanador. Parece que la gente entendió bien lo que dijo Pedro en Hechos 3, 12 y 16, que es Yeshua quien sana, aun si hace su obra sanadora a través de sus apóstoles. Es el Eterno el que lo hace. Y el Eterno es Espíritu con nosotros. Entonces no era la sombra de Pedro, sino era el poder del Espíritu, para glorificar el nombre del poder del Espíritu. Pero es importante la consagración del siervo. ¿Quieres que Dios haga milagros por medio de ti? Los va a hacer. Solamente créelo que lo va a hacer y conságrate para Él. Y verás que vas a ser capaz de portar esa gran habilidad de sanar enfermos, de hacer una cantidad de cosas, prodigios y señales especiales para glorificar el nombre del Eterno. Muriendo siempre al orgullo, ¿sí?, a la levadura y todas estas cuestiones que se pueden filtrar en nuestros corazones. Santo Padre. Entonces, perdón, puede ser significativo que el verbo episqueazo, que escoge Lucas, que significa eclipsando, ha sido usado dos veces en su evangelio, en su libro.
sobre el eclipse de la presencia del Eterno, ¿sí? El eclipse de la presencia del Eterno. Hermoso, ¿no? Es pensarlo, es lindísimo. La idea de que las sombras tenían poderes mágicos, tanto benéficos como malévolos, existía en el mundo antiguo y explica la motivación de esta gente. ¿Sí me entienden? Eso es lo que pasa. O lo que pasó. Aleluya. Si valga la redundancia, lo que pasó. Perdón. Sin embargo, podemos confiar en que Lucas no está meramente registrando leyendas. ¿Sí? Cuidado con eso. Por lo que sabemos de médicos, aún aquellos días, no podemos asumir que Lucas aceptaría con credibilidad historias de sanamiento milagroso, sin investigarlas. Sin embargo, Jehová eligió traer sanación. No hay duda de que no hubo una obra notable de sanación. No debemos perder la conexión entre la pureza preservada en la primera parte del capítulo, con la muerte de Ananías y el temor de Dios entre los creyentes, y el poder que se muestra aquí. Dios bendijo a una iglesia pura con un poder espiritual, y ese poder espiritual lo tenemos tú y yo, mi amado Ajim Behayo, en el Eterno, por gracia, ¿sí? Mayores cosas harán, dice el Eterno, bendito, ¿sí? De las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, fue lo que causó esto, ¿sí? Así que también van a ir a tu casa, cuando estés consagrado para el Eterno, van a venir de muchas ciudades a tu casa, allá en la nación donde estés, aleluya. Esta es la primera mención de la obra extendiéndose más allá de Jerusalén. La gente iba allí en vez de que los apóstoles fueran a ellos. Esto fue emocionante, pero no exactamente conforme al mandato de Yeshua. Él les dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén, a todo Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo vemos en Hechos 1:8. Los apóstoles no salieron de Jerusalén, mis amados Ajim Behayot. ¿Sí? Y hasta fueron forzados por la persecución en Hechos 8:1, 12:1-2. Entonces se levanta, mi amado hermano y hermana, otro apóstol, ¿sí? Y es el apóstol Saulo, Pablo, el que fue a otras naciones. Pero vemos que los 12 se quedaron en Jerusalén. Es muy importante, mis amados. Este ha sido mi compartir, un poco extenso, pero muy importante y nutricioso para mi vida, ¿sí? Demasiado nutriente en esta mesa. Ahí les dejo la gran porción a cada uno de ustedes, de parte del Eterno, con gran amor desde las bellas tierras de Colombia. Su hermano, amigo y estudiante de las raíces hebreas aquí en la Kehilá de Yoshua, Mauricio Leandro López Ángel, al servicio de todos ustedes, mis amados Ajim Behayot. Leí Raot y